Y bienvenidos, bienvenidas a esta masterclass de cómo lograr la libertad financiera y empezar a cambiar un poco el paradigma, a salir un poco de la caja y empezar a hacer cosas distintas, empezar a actuar, empezar a tomar acción, cosas que tal vez no estamos muy acostumbrados porque hoy en día la vorágine del día a día nos lleva a consumir, 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 consumir y poco le llevamos a la acción. Pero lo interesante es que sin la acción no vamos a cambiar nada. Por consumir y consumir contenido, por más que uno se lea 5 libros al mes, por más que uno escuche 20 podcasts, por más que uno escuche 10 charlas TED por día, si no llevamos eso a la acción, pocos resultados vamos a ir teniendo. Entonces, lo interesante acá es ir empezando a aplicar todo lo que vamos a ir viendo. Y lo primero es preguntarle, y por eso le decía que tengan el chat a mano, si te pasó alguna vez de sentir que ahorrás, pero tu plata cada vez vale menos. Pueden ir escribiendo en el chat si alguna vez les sucedió esto de que ahorran, pero tienen esa sensación de que la plata no está creciendo, sino al contrario, está valiendo cada vez menos. Exactamente, muchas veces dicen, perfecto. Y ahí es donde vamos a ver si cada uno de ustedes está en el lugar correcto para entender justamente si esta casi 2 horas que vamos a tener de charla, de capacitación, de masterclass, les va a servir. Están en el lugar correcto si vos querés invertir, pero no sabés cómo ni por dónde empezar, si no tenés ni idea de cuáles son esos primeros pasos a dar. Si te gustaría tener independencia y no quedar a la suerte de lo que el Estado te pueda dar y una jubilación que sabemos que es algo paupérrimo, hoy en día es en torno a los $300, incluso tal vez un poquito menos, lo cual, si uno tiene que vivir de eso, tiene que bajar normalmente drásticamente su nivel de vida. Si estás buscando algo más que ahorrar, si querés libertad y previsibilidad, y si sos consciente de que no hay soluciones mágicas, pero estás dispuesto o dispuesta a hacer algo diferente. Acá no vamos a hablar de trading, acá no vamos a hablar de hacer que de un día para el otro uno logre saldar todas las patentes pendientes que tenga y ser millonario, sino que vamos a hablar justamente de cómo alcanzar esa libertad financiera y que justamente el objetivo es empezar a invertir. Si tal vez tu situación es, che, no llego ni a fin de mes, ok, esta charla, esta clase no es lo que vos estás precisando, bienvenida sea que aproveches todo el contenido que hay del podcast, porque acá lo que vamos a ver es, ok, llegamos a fin de mes, ahorramos, pero ¿qué hacemos con esos ahorros? ¿Qué opciones nos van a permitir el lograr justamente la libertad financiera? Y aprovecho para presentarme y contarles un poco de quién es la persona que les va a estar hablando y por qué voy a estar dando esta masterclass, que básicamente yo soy Mateo Iglesias, asesor financiero matriculado y docente, divulgador de todo lo que es el mundo financiero, creador del mundo, la vida y el dinero, que incluye podcast que mencionábamos al principio, que pueden buscar en Spotify con más de 215 episodios, la comunidad, el libro de la vida y el dinero, capacitaciones, cursos que doy, mentoría y más allá de aparecer en distintos medios, TN, radio, di de hecho 2 charlas TEDx, lo importante es que siempre busco compartir sobre educación financiera, promuevo de que haya educación financiera en las escuelas, que la verdad es que si bien hay una ley no se está aplicando, y trabajo todos los días ayudando a personas como vos a construir un plan que ayude a poder cumplir esos sueños, a poder estar tranquilos y a poder vivir más felices, porque claramente una persona que cumple sus objetivos financieros es una persona más feliz. Y en esta masterclass vas a conocer qué significa realmente lograr la libertad financiera, un término que tal vez muchos escucharon, que a veces no se termina de entender o hay conceptos erróneos.
las distintas formas de alcanzar esa libertad financiera, que no es solo invertir en la bolsa, sino que hay distintas alternativas. Podés arrancar hoy mismo, paso a paso, a lograr esa libertad financiera. ¿Qué herramientas existen para planificar tu futuro sin depender del Estado? ¿Y cómo hacer tu primera inversión en vivo? También vamos a estar trabajando en eso, así que espero que tengan sus celulares con batería porque vamos a tomar acción, vamos a empezar a invertir, que esto no quede solo en teoría, que no quede solo en información que consumimos, porque no sirve de nada si no aplicamos lo que consumimos. Entonces, vamos a tomar acción y vamos a arrancar justamente preguntando qué es la libertad financiera para vos. Y acá, si alguno se quiere desmutear directamente, si no, lo puede escribir en el chat. Quiero que respondan qué es la libertad financiera para cada uno de ustedes. ¿Qué es la libertad financiera para vos? Un concepto personal, una idea propia para ir conociendo qué tienen en mente. Todos deberían de haber escuchado seguramente el término en algún momento. Si no, es raro que estén acá. Tal vez alguno vio un link de Meet y dijo, hey, yo voy a entrar a ver qué onda, pero lo más probable es que en algún momento hayan escuchado el término de libertad financiera y quiero conocer qué es lo que para cada uno significa la libertad financiera. Pilar dice, para mí es tener la libertad de utilizar mi dinero como guste o desee. Perfecto. ¿Quién más se anima a comentar qué es la libertad financiera para uno y ir conociendo cuáles son esos conceptos que hay sobre libertad financiera? Después hacemos un repaso, pero me gusta el conocer antes qué es lo que tienen en mente a raíz de por qué se sumaron a esta clase para ver justamente sobre cómo alcanzar esa libertad financiera. Bien, cómo alcanzar, pero ¿qué es lo que vamos a alcanzar? Por eso, si alguno se quiere desmutear y decirlo directamente, bien, si no, pueden ir escribiéndolo en el chat para conocer un poquito de sus opiniones, de sus prejuicios que haya, que los prejuicios no son ni buenos ni malos, son prejuicios y la idea es conocer qué tienen en mente ustedes por libertad financiera, qué les parece, qué podría ser, a qué hace referencia. Pueden ir escribiéndolo para compartir un poco, porque como les dije, esto tiene que ser un intercambio, tiene que estar presente, tienen que participar para ir tomando acción. Si lo tenemos nada más como algo que vamos a estar escuchando, no nos va a servir, no va a ser algo que de verdad cambie nuestro día a día. Y si no hacemos nada para cambiar, claramente no vamos a tener resultados distintos. Así que la idea es empezar a hacer algo distinto, como por ejemplo estar 100% metido. Y ahí Damián pone libertad de elegir qué hacer con el tiempo. Perfecto. Jan, para mí es que la economía te ayude a realizar nuestros logros. Excelente, Raúl, no privarme de cosas. Buenísimo como van sumándose y participando. Eve, que el dinero trabaje para mí, no depender de un trabajo para vivir. Excelente esas definiciones, porque es justamente un cúmulo de todas estas cosas. Si bien se puede encontrar, depende el autor, distintas definiciones, una de las que más me gusta es que es cuando tu estilo de vida no depende únicamente de tu trabajo activo, de tu fuente de ingresos, sino que hay sistemas como inversiones, ingresos pasivos, ahorros bien gestionados o un seguro de retiro que sostiene tu tranquilidad económica. Por ende, que uno no necesite de trabajar para mantener su estilo de vida y que obviamente si quiere trabajar, bienvenido sea que lo haga, tal vez para aumentar su estilo de vida o para poder contribuir al mundo o para hacer eso que a uno le gusta, bienvenido sea,
Pero la libertad financiera es justamente cuando no necesito de mi ingreso para poder mantener un estilo de vida. En mi caso, yo con mi pareja tenemos una libertad financiera de unos 6 años, lo cual, si hoy en día ninguno de los dos genera más ingresos, podemos mantener nuestro estilo de vida por 6 años. Obviamente, el objetivo es poder acrecentar ese tiempo y poder estar más tranquilo a raíz, obviamente, de ahorro, de ingresos pasivos que vamos teniendo por distintas inversiones y distintos instrumentos, y que eso nos dé la tranquilidad de poder vivir muchos años más sin la necesidad de trabajar, sino hacerlo simplemente porque queremos. Y algo que muchas veces pensamos que es así, pero en realidad no, la libertad financiera no significa ser millonario. De hecho, hay muchas personas que son millonarios que no tienen libertad financiera. Porque vos podés tener $1 millón en tu cuenta bancaria, pero si todos los meses te gastás $10.000 porque tenés un estilo de vida que claramente te conlleva el gastar $10.000, bueno, ese $1 millón que tenés en el banco te va a servir para vivir menos de 8 o 9 años. Porque encima, claramente, cuando pase ese tiempo, vos con ese nivel de vida vas a tener un montón de gastos, te consumiste ese $1 millón y vas a tener un montón de deuda y un montón de complicaciones, lo cual es importante entender que no significa ser millonario. Uno puede tener libertad financiera sin la necesidad de ser millonario, sino entendiendo que tenemos un nivel de ingresos y ahorros que vienen de forma sistemática todos los meses y tenemos unos gastos que cuando los comparamos, si los ingresos y ahorros nos permiten vivir los gastos que tenemos mes a mes, ok, excelente, tenemos esa tranquilidad y es el no vivir preso de llego con lo justo. ¿Por qué? Porque ahorramos todos los meses, ese ahorro forma parte de nuestro patrimonio, ese patrimonio lo invertimos y nos va generando rendimiento, va acrecentándose y vamos a poder tener esa libertad financiera mezclando esto que mencionábamos antes de inversiones, ahorros, ingresos pasivos y distintas herramientas como los seguros de retiro que nos van a dar esa tranquilidad. Y otra pregunta para que puedan responder en el chat. ¿Te gustaría que vos, te gustaría que tu plata trabaje para vos y no al revés? Una frase que muchas veces escuchamos. Bienvenido sea que alguno tal vez diga, mira, no, yo quiero trabajar siempre por plata porque a mí me gusta trabajar y quiero trabajar siempre por plata porque es mi motivación. Ok, perfecto, puede ser, pero a vos, en tu caso, ¿te gustaría que tu plata trabaje para vos? Pueden ir escribiendo si es así, si en el chat, como para de paso ver si están activos, ver si se está entendiendo. Odio, dice Jan, perfecto, bienvenido sea. Rosa sí, buenísimo. Esas personitas, Jorge y Pilar ahí reaccionan con dedo. Excelente. Bienvenido sea el empezar a lograr justamente que la plata trabaje para uno y no estar siempre uno detrás del trabajar por plata. Si bien a veces está esta idea de que está mal visto trabajar por plata, obviamente el 99% de la gente trabaja por plata, no está mal. Lo importante es que no sea esa nuestra única fuente de ingreso y que a la vez de trabajar por plata, nuestra plata también trabaje por nosotros y poder hacer una mezcla de ambos que nos dé esa tranquilidad que estamos buscando. Y por eso vamos a hablar de 4 pilares para lograr la libertad financiera que tenemos que tener bien en claro antes de abordar ese paso a paso sobre cómo alcanzarla. Y esos 4 pilares es, por un lado, los ingresos conscientes y bien gestionados. Sin ingresos no vamos a poder lograr jamás una libertad financiera y tenemos que saber cuánto ganás, en qué lo gastás, cómo tomás decisiones, si lo haces con intención, si lo haces en piloto automático,
Porque claramente la libertad empieza cuando uno sale desde el piloto automático en el que estamos sumergidos todos y empezamos a tomar conciencia, empezamos a registrar gastos, empezamos a tener noción de cuánto ganamos. Algunos tal vez trabaja en relación de dependencia y tiene claro cuánto gana, otros tal vez son emprendedores y muchas veces los emprendedores no tienen idea de cuánto están ganando. No saben cuál es su ingreso real. Entonces, ahí es importante saber justamente cómo nos gestionamos. En mi caso, yo hago un registro de gasto, por ejemplo, desde el 2015, hace más de 10 años que hago un registro de gasto donde cada gasto que yo hago, anoto en qué se fue y eso me permite después, año tras año, armar un presupuesto en base a saber en qué se fue el dinero. Cuando no llego con algún objetivo, el ver justamente en qué se fue más capital, si estoy holgado, en ver en qué tal vez estoy gastando menos y empezar a tener una realidad y salir de yo creo que gasto mucho en a yo sé que gasto mucho en o yo sé cada cosa en la que utilizo mi dinero. Entonces, si bien no nos vamos a entrar ahora en cómo hacer un registro de gasto, hay guías dentro de la página de la vida del dinero y demás, es importante entender que es un pilar básico saber qué ingresos tenemos y tener que tener ingresos, claramente, porque sin ingresos no se va a poder lograr. Primer pilar de la libertad financiera. Segundo pilar, el ahorro e inversión con estrategia. Si nosotros no ahorramos, y la libertad financiera no va a llegar. Tenemos que ahorrar y ese ahorro lo tenemos que invertir. Tiene que generar algo. Porque si no, no vamos a alcanzar nunca esa tranquilidad que es la que buscamos con la libertad financiera. Y la plata necesita multiplicarse y no dormir porque si solo ahorramos, los números no nos van a dar. Así ahorremos nada más digo porque claramente para muchos puede ser un número extravagante, pero si ahorramos $200 todos los meses, en un año son $2.400 y lo ahorramos por 40 años, que sería toda nuestra etapa activa y tal vez alguno más, son $96.000. Que si lo ahorramos nada más, tenemos esa plata, uno dice, hey, es bastante, ok, perfecto. Si tenemos un nivel de gasto de $1.000 al mes, eso nos va a servir para vivir 8 años. Fin. Lo cual, si lo invertíamos, sí, lo más probable es que tengamos el triple aproximadamente de eso en 40 años, y ahí es donde sí nos va a permitir decir, bueno, 25 años vivir con eso, ahí ya es un número más decente, si me jubilo a los 65, ya hasta los 90 tengo cubierto, si es que no hago nada más que me genere un ingreso, pero para eso claramente es ahorrar y ese ahorro invertirlo. Segunda columna, segundo pilar para alcanzar la libertad financiera. Y si nos detenemos en la tercera columna, es clave porque tenemos que entender que tenemos que planificar para el futuro, ya sea para la jubilación, para el retiro, para comprar una vivienda o lo que nosotros querramos en el largo plazo, tenemos que tener una visión a largo plazo. Nuestro cerebro es primitivo, nuestro cerebro se creó en una época donde claramente lo importante era sobrevivir al día, que no nos coman los leones y poder resistir día tras día. Y tenemos esa idea preconcebida de que lo importante es solo hoy y nada más que hoy, lo cual claramente es relevante el vivir el presente, pero no nos podemos olvidar de que lo más probable es que haya un mañana y si no nos preocupamos por ese mañana puede ser muy fiero. Porque todos conocemos jubilados, jubiladas, que hoy en día están viviendo con la mínima, como el 80% de los jubilados, que esa mínima no sirve para pagar ni siquiera un alquiler, que
con los medicamentos, con la comida, ni hablar de querer vivir con júbilo, de poder pasear, de poder disfrutar de la vida, con esa mínima no es posible. Entonces, es necesario el prestar atención a cuáles son nuestros objetivos a largo plazo. ¿Cómo nos vamos a mantener? ¿Qué queremos hacer? Vamos a dejar todo en manos del Estado, que nos dé una jubilación estatal que ya sabemos que no sirve absolutamente para nada. Y la realidad es que hoy en día la mayoría de los jubilados hizo eso y vemos que los resultados no son los mejores. Por eso, tercer pilar, la visión en el largo plazo. Y cuarto pilar, la educación y mentalidad financiera. Sin conocimientos no podemos tener libertad. Los hábitos, el orden, la constancia, la disciplina, son los que nos van a permitir tener la libertad de hacer lo que uno quiere, de disfrutar de la vida. Pero para eso tenemos que formarnos. Tenemos que capacitarnos sobre algo que, repito, deberíamos de aprender desde la escuela, desde la primaria, secundaria, pero la realidad es que si uno no toma el trabajo de aprender por su cuenta, no va a conocer en otro lado. Entonces, bienvenido sea que estén acá conociendo sobre el mundo financiero y capacitándose, formándose del mundo financiero y de todo en la vida. Porque hoy en día hay información de sobra, literalmente de sobra, hay muchísimo, que no podemos consumir todo lo que existe en el mundo hoy en día de información. Entonces, bienvenido sea que uno aproveche que estamos en una etapa de la vida, del universo, donde hay información. Hace 100 años la información era algo sumamente valioso, que solo unos pocos tenían el acceso. Hoy en día está al alcance de todos. Entonces, aprovechemos eso y capacitémonos, formémonos, porque es lo que nos va a permitir cambiar la mentalidad y poder alcanzar esa libertad financiera que estamos buscando, lo cual, si tenemos estos cuatro pilares, ingresos constantes, que no significa que sean fijos, sino que podamos tener constantemente ingresos, esos ingresos los ahorramos y lo invertimos, tenemos un pensamiento en el largo plazo y nos capacitamos y nos formamos para saber qué opciones tenemos para hacer rendir ese dinero y poder cada vez generar más, bienvenido sea porque estamos en ese sendero de alcanzar la libertad financiera. Hoy nos vamos a enfocar en los dos pilares centrales, la inversión y el largo plazo. La parte de los ingresos, obviamente no podemos entrar absolutamente todo porque sería algo mucho más extenso. Y como les dije al principio, quienes están escuchando esto, calculo que la parte de ingresos la tienen cubierta, que tienen ese ingreso recurrente. Y la parte de educación, indirectamente lo estamos haciendo porque se están formando, pero no vamos a ponerle el foco hoy en día, sino que nos vamos a centrar en inversión y largo plazo como factores claves. Y para que puedan ir poniendo en el chat, ¿te gustaría tener un plan para no depender de un sueldo toda tu vida? Tal vez alguno ya lo tiene, genial. Si lo tiene también lo puede mencionar. No hace falta obviamente contar todo su plan, pero sí, digo, uno dice, perfecto, yo ya lo tengo, genial. Y si no, si te gustaría tener un plan para poder llegar a algún momento, estar tranquilo o tranquila financieramente y no tener que depender únicamente de un sueldo o cuando uno se jubile solo de una jubilación que incluso es menor a un sueldo. Ahí Javi puso que sí, Jan que sí, Rosa está en eso, excelente. Ale, sí, buenísimo. Y vamos entonces a empezar a adentrarnos un poco en estas dos patas
que veníamos hablando de inversión y largo plazo. Raúl lo quiero tener, excelente, porque esto te va a ayudar a ir craneando ese plan. Y quiero darle 10 tips para empezar a invertir de forma segura y consciente. Evitar esas promesas mágicas, evitar la cantidad de estafas que hay dando vueltas en el mundo financiero, en Internet. Empezar a hacerlo, muchas veces no por estafas, pero sí por distintas maniobras y circunstancias. Uno termina perdiendo capital, lo cual lo importante es conocer estos 10 tips que les van a servir para poder invertir de forma segura y consciente. Empezando por el hecho de que uno tiene que invertir siempre acompañado de alguien con matrícula de respaldo profesional como parte clave. Si bien hoy en día tampoco es una garantía de nada, porque hay gente con matrícula que también tiene sus vericuetos ilegales, sí da cierto respaldo. Y si bien también hay gente que no tiene matrícula, pero con la mejor predisposición busca el ayudar a otras personas a invertir y demás, la realidad es que si uno no tiene una matrícula que las emite la Comisión Nacional de Valores a raíz de dar un examen, de pagar todos los meses, todos los años y demás esa matrícula y demás, uno no puede recomendar inversiones. Si yo no tengo matrícula y te digo, comprá Coca-Cola, eso que estoy diciendo es ilegal. Entonces, saber que cuando uno empieza a invertir, lo mejor es hacerlo con un respaldo profesional de alguien que esté matriculado. Y como segundo punto, el no transferir nunca tus ahorros a la cuenta de ese asesor. Siempre que uno invierte a través de un broker, nunca una persona le tiene que decir, sí, transferime la plata a mi cuenta personal que yo te la invierto. No, no, no. Siempre uno tiene que invertir y transferir ese capital a una empresa que esté regulada. Y ese justo tercer punto es que el dinero tiene que ir a esa empresa regulada y no física. El ahorro no puede ir a María Iglesia. Sí, obviamente, los asesores pueden cobrar un canon, honorarios, lo que sea, pero no le tenemos que transferir los ahorros a una persona física, sino siempre invertir a través de empresas que estén reguladas. Usar claramente esas plataformas que estén reguladas, que ahora caso de los brokers, cuando uno invierte en acciones, existen InView, IOL, Invertir Online, por Market, Balance, si uno invierte a través de empresas de seguro, Zurich, hay varias, pero saber que uno tiene que invertir en empresas reguladas y eso es lo que nos va a dar un respaldo, por ejemplo, de que sí, yo invierto a través de Bull Market y Bull Market cierra, no necesariamente porque sea una estafa, sino porque el negocio no funcionó, lo que sea, cierra Bull Market. Si yo estoy invirtiendo a través de Bull Market, que es una empresa regulada, mis activos no los tiene Bull Market. Bull Market es un intermediario, el activo lo tiene la caja de valores. Entonces, uno tendrá que mandar un mail, quilombo burocrático, pero lo que hace es solicitar que los activos que uno tenía a través de Bull Market se transfieran a IOL, por ejemplo. Entonces, uno tiene esa tranquilidad y ese resguardo de que la empresa es una intermediaria nada más, lo cual, si de repente cierra, por cual sea el motivo, los activos que uno tiene siempre están resguardados y en la caja de valores. 5. Desconfía de quien te prometa ganancias fijas o exorbitantes. ¿Qué es una ganancia exorbitante? Todo lo que sea hoy en día más de lo que se conoce como la tasa sin riesgo del mercado, que son los bonos de Estados Unidos, que da un 4% en dólares anual, va a conllevar un riesgo. 4 es libre de riesgo, ya 5 tiene un poquito más de riesgo, 6 tiene un poquito más de riesgo. Así, el promedio del mercado es en torno al 9-10% anual, siempre hablando en dólares. Si de repente alguien te ofrece un 5% mensual en dólares, ok, no existe. Estamos hablando de
más el 60 anual, es una tasa exorbitante que claramente no existe. O que te dicen ganancias fijas, dices, oh, invertimos a través de un bot o lo que sea, que tiene un algoritmo que sabe en qué momento comprar o vender y que te da todos los meses un 1 o 2%, lo cual, si uno invierte en renta variable, no puede prometer una renta fija. ¿Por qué? Porque es renta variable. La renta va a variar, va a subir, va a bajar. No se puede prometer una renta fija en algo que es renta variable. Entonces, desconfía de quien te prometa ganancias fijas. Las inversiones reales tienen riesgo. No hay nada que sea completamente libre de riesgo. La inversión que se la considera libre de riesgo es justamente los bonos de Estados Unidos, que puede suceder que Estados Unidos no pague. Sí, podría suceder un remoto caso, pero la realidad es que si Estados Unidos no paga los bonos, el menor de los problemas que vamos a tener es la plata que estás perdiendo en los bonos, porque vamos a tener la tercera o la cuarta guerra mundial, entonces los problemas serían mucho mayores. Todas las inversiones tienen riesgos, todas las inversiones tienen riesgos. Un plazo fijo tiene riesgo, ya ha pasado que no se pague un plazo fijo, que de repente está el plan Bonex en el 89, si no me equivoco, que todos los plazos fijos de repente se convirtieron en bonos, no se pagaron, besito a Dios. Lo cual, todas las inversiones tienen riesgo, algunas menos, es verdad, otras más, pero todas las inversiones tienen riesgo, no hay magia, no existe la plata fácil. Diversifica, no pongas todos los huevos en una misma canasta, esto lo habrán escuchado muchísimas veces y bienvenido sea el aplicarlo, no solo escucharlo, sino el poder invertir en distintos instrumentos. Justo iba a publicar un video, no llegué, pero mañana, otra vez cuando termine la clase, si llego lo publico, de cuáles son las inversiones que yo hoy en día tengo, lo cual es diversificar las inversiones, porque claramente cuando uno diversifica, también baja el nivel de riesgo, porque invertir en solo una cosa es jugar a la ruleta. Muchas veces la gente dice, no, pero es muy arriesgado invertir en acciones, es muy arriesgado invertir en criptomonedas. Arriesgado es si nosotros invertimos el 100% de nuestros ahorros en una inversión, sea cual sea. Si nosotros tenemos el 100% de nuestros ahorros en un plazo fijo, eso es arriesgado. Porque a la primera que haya algún inconveniente con un plazo fijo, chau todos tus ahorros. El riesgo no está en el activo, sino en el porcentaje que estamos invirtiendo en ese activo. Si invertimos en una criptomoneda un 1% de todos nuestros ahorros, ¿qué problema vamos a tener? Desaparece. La cripto era un caso fantasma, desapareció. Ok, perdimos un 1%. Riesgo no es el activo, sino cuánto invertimos en ese activo. Por eso, invertir en una sola cosa es jugar a la ruleta. Punto 9, invertí con una estrategia a largo plazo. Todo lo bueno lleva tiempo. Todo lo que uno considere como algo que de verdad valió la pena, lleva tiempo. Piensen ustedes en cuáles son esas cosas que dicen, wow, esto valió la pena. ¿Terminar una carrera? 3, 4, 5, 6 o más años. ¿Comprar una casa? Varios años. Crear un hijo y decir, ay, mira qué hijo, hija adulta responsable que tengo, muchos años. Iba a decir 18, pero hoy en día tal vez son más incluso. Entonces todo lleva tiempo. Todo lo bueno lleva tiempo. No pasan las cosas de un día para el otro, por eso tenemos que tener esa visión en el largo plazo. Y punto 10, elegí construir libertad, no ansiedad. Si no podés dormir tranquila a la noche por lo que está pasando por tu plata, porque justo estuviste scrolleando en Instagram y leíste de que Google bajó un 6% y decís, ay no, yo tenía acciones de Google y ahora entonces lo que tengo está bajando y te genera ese ruido en la cabeza y te da vuelta y no te deja dormir, ok, estás invirtiendo tu plata en un lugar donde no corresponde. Las inversiones tienen que ser algo que te dé tranquilidad,
que te dé libertad, que te dé comodidad, que no te dé un dolor de cabeza. Entonces, ahí tienen 10 tips básicos, concretos, que ya con esto les aseguro que a muchos le va a permitir evitar caer en estafa y perder muchísima guita, evitar el invertir en cosas que no les corresponde por su perfil de riesgo, el poder invertir tranquilos si ven que la plataforma está regulada y está todo dentro del marco de la ley y poder tener tranquilidad a la hora de invertir. Por eso, vamos a ver justamente instrumentos de renta fija e instrumentos de renta variable para adentrarnos de lleno en el mundo de las inversiones. Me gustaría que escriban qué instrumentos conocen de inversión de renta fija y o de renta variable. Tal vez no saben si es renta fija o renta variable, pero conocen el instrumento, escríbanlo en el chat como para ir teniendo alguna idea de cuáles son los distintos instrumentos que tenemos a la hora de invertir, qué conocen, qué escucharon, tal vez escucharon y lo tienen de oído, pero no saben bien qué significa, otro que sí, en los que hayan invertido. Escriban en el chat qué instrumento de inversión conocen y después vamos a ver cuáles son de renta fija, cuáles son de renta variable, fondo común, de ambas, dice Rosa. Ahí vamos a ver a qué se refiere de ambas. Plazo fijo, dice Raúl. Tengo unos minutos, voy a responder una llamada, no hay problema, Javi. Perfecto. ¿Qué instrumentos de inversión conocen? Bonos, perfecto. Letras, renta fija, plazo fijo, fondo de inversión. Bien, perfecto. Y vamos entonces a separar para empezar a entender esto de educarnos, esto de empezar a comprender más sobre el mundo de las inversiones. Uno no debería de invertir en algo que no conoce, entonces lo importante es empezar a conocer, tener idea de cómo vamos a hacer para lograr esa libertad financiera que estamos buscando. Ya entendimos que tenemos que tener ingresos, bien, esos ingresos los tenemos que ahorrar, bien, esos ahorros los tenemos que invertir. Ok, ¿cómo hacemos eso? ¿En qué lo vamos a invertir? Es lo que vamos a estar hablando. Y hay distintos instrumentos en los que uno puede invertir. Algunos de renta fija, lo cual, la renta fija es que nosotros sabemos cuánto nos va a dar de rendimiento y en qué plazo. Eso es una renta fija, lo cual nos va a permitir utilizar de ejemplo al más conocido, plazo fijo. Plazo fijo, normalmente a 30 días, obviamente se puede hacer de más, no de menos. Uno pone un capital que se lo presta en este caso al banco. El banco te dice, ok, en 30 días yo te devuelvo tu capital más este interés. Lo cual nosotros ya sabemos que en 30 días vamos a tener cierta cantidad de dinero. Sí, el rendimiento es de 36% anual, ok, te va a dar un 3% mensual. Si vos pones 100.000 pesos, a los 30 días te va a dar 103.000 pesos, que ese es el rendimiento que uno va teniendo. Lo segundo no es, si bien una inversión de renta fija, de hecho, ni siquiera es una inversión, el comprar dólares es tener una moneda, pero me gusta ponerlo ahí porque hay mucha gente que es lo único que hace con sus ahorros, decir, ok, yo compro dólares. Está quien dice, ok, si yo compro dólares a un precio y los vendo más caro, estoy teniendo un rendimiento. La verdad es que sí. Se puede considerar más un negocio que una inversión, dependiendo de cómo se haga y demás, pero en sí no es algo que nos dé un gran rendimiento. En todo caso, tener $1.000 hoy, por más que venda o compre y demás, van a ser $1.000 en 1, 2, 5, 10, 20 años y las cosas también aumentan en dólares. Entonces, el tener dólares por sí solo no es tampoco un gran negocio. ¿Se puede hacer un plazo fijo en dólares? Y ahí me gustaría preguntarles que puedan poner en el chat si creen que se puede hacer plazo fijo en dólares
hoy en día en Argentina? ¿Sí? ¿No? Raúl dice, sí, pero rinde menos que en peso. María Sánchez, sí. Bien. Claramente, a ver, en rendimiento obviamente va a rendir menos que peso porque estamos hablando de una moneda dura. O sea, los rendimientos de un bono de Estados Unidos, como veníamos hablando, da un 4% anual, mientras que un plazo fijo acá en Argentina te da un 30 y pico, creo que está dando más o menos el plazo fijo. Y uno, si compara uno con el otro, sí, obviamente, pero no tiene sentido comparar la moneda de un país que entró en default más de una decena de veces, que tiene una volatilidad enorme de su moneda, con la moneda del país más estable y poderoso del mundo, hoy por lo menos, Estados Unidos. Por eso uno da un rendimiento y otro da distinto. Pero en sí se puede hacer un plazo fijo en dólares, pero que hoy en día, de hecho, está dando en torno a un 0,5 anual. Da un 0,5 de rendimiento anual. Si uno invierte $100.000, al cabo de un año va a tener $100.500. O sea, ni siquiera un 1%. Y al cabo de un año, obviamente se puede hacer el plazo fijo al mes, igual que un plazo fijo tradicional, pero no tiene sentido. Es básicamente lo mismo que nada, lo cual no sería una opción que recomiende. Plazo fijo UVA, esta unidad de que sigue justamente al dólar, la unidad de valor adquisitivo, que sigue al dólar, no, perdón, sigue normalmente a la inflación, no necesariamente, pero sigue a valores semejantes a la inflación, lo cual uno puede decir, ok, con esto me cubro de la inflación, siempre y cuando la inflación sea lo que vemos y que la inflación es el promedio de todos los índices que se computan y tal vez alimentos, que es para lo que uno normalmente utilizaría ese dinero, aumentó mucho más de lo que dice la inflación. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder porque la inflación es un promedio de un montón de variantes. Entonces, ¿va a seguir la inflación? Sí, pero la inflación es un promedio. Hay cosas que te van a aumentar más, hay cosas que te van a aumentar menos y normalmente te da un poquito más. Hoy en día un plazo fijo UVA, salvo algún banco en particular, pero normalmente se puede hacer a 90 días como lo mínimo. Y está la opción también de los UVA precancelables, que básicamente lo que te dice es, vos invertís en un plazo fijo UVA, que podés precancelarlo a partir del mes. Pero no es que te va a dar el rendimiento de UVA, sino que te va a dar una tasa fija. ¿Cuál es esa tasa fija? Depende de cada banco. Hoy me fijé, de hecho, en el BBVA y me parecía que te daba más hacer un plazo fijo UVA precancelable y cancelarlo a los 30 días, que te daba un 35%, frente a un plazo fijo tradicional que te daba un 32%. Cosas raras que tienen los bancos. Pero básicamente el precancelable lo que te dice es, ok, a partir de los 30 días vos lo podés cancelar y te voy a dar una tasa fija. Si no, lo dejas 180 días o el tiempo que vos lo hayas puesto y vas a recibir el valor actualizado con el rendimiento estipulado. Cauciones bursátiles, lo cual es justamente como un plazo fijo, pero entre personas. Y como intermediario acá no tenemos al banco, sino que tenemos a la bolsa de valores, lo cual da una seguridad que no la tienen los plazos fijos, donde una caución, por ejemplo, jamás entró en default. Jamás no se pagó una caución. ¿Por qué? Porque para yo pedir plata a través de una caución, tengo que dejar títulos en garantía. Entonces, si yo quiero pedir prestado 1 millón de pesos, tengo que dejar títulos por 1,5 millones de pesos, lo cual, si pasado el plazo que yo debería de devolver este capital más los intereses, no tengo para devolverlo, lo que hace el mercado es justamente vender esos activos que yo tenía, le paga a la persona que me prestó el capital más los intereses y me devuelve a mí lo que quedó. Entonces, las cauciones
son instrumentos sumamente confiables. Obviamente ya vimos que nada es libre de riesgo, pero es de los instrumentos de los que hay, el más seguro que hay, seguramente, porque te brinda esa tranquilidad. Y lo bueno y distinto a un plazo fijo es que se puede hacer por la cantidad de días que uno quiera, empezando por uno. Entonces, si uno tiene un capital que lo tiene que usar dentro de 10, 15 días para pagar la tarjeta, para pagar el alquiler, para pagar personal, ok, lo puede poner en una caución, ya sabe cuánta plata le va a dar y ese día se libera ese capital más los intereses y uno tiene esa tranquilidad. Después están los bonos, que los bonos es una emisión de deuda de algún estado, de algún gobierno, puede ser nacional, provincial, lo cual lo que hace es emitir deuda para poder financiar sus gastos y paga un interés. ¿Cómo paga ese interés? Depende de cada bono. Hay bonos que pagan semestral, hay bonos que pagan trimestral, hay bonos que te pagan el interés y una parte de lo que vos aportaste, o sea, compraste el bono, lo que vos le prestaste, te permite justamente el ir recibiendo parte de ese capital. Por ejemplo, si hay un bono que paga semestralmente y te da una amortización en 10 cuotas, ok, si vos compraste ese bono a $100, te va a pagar cada 6 meses el interés que estaba prefijado y aparte $10 de lo que vos prestaste. Así hasta terminar el pago del bono. Cada bono tiene su metodología de cuándo empieza a pagar. Tal vez los primeros 6 pagos son solo de intereses y después empieza la amortización. Entonces, es importante el entender sobre qué estamos invirtiendo, cómo son esos plazos de pago y así adentrarnos con conocimiento, lo cual los bonos van de la mano con las obligaciones negociables, que básicamente son bonos, pero en vez del Estado de empresas. A eso se le llama obligación negociable. Una empresa emite deuda, entonces dice yo me quiero financiar, voy a pagar 8% de interés anual, lo voy a pagar semestralmente durante 3 años y a partir del cuarto año voy a empezar a pagar amortización del 25% los siguientes 4 pagos. Entonces es una deuda por 5 años donde a los 6 meses paga ese rendimiento de un 8% anual, ok, paga un 4% a los 6 meses. A los otros 6 meses paga un 4% más. A los 6 meses un 4% más, a los 6 meses un 4% más. En el tercer año lo mismo, 4%, 4%, y a partir de lo que sería la séptima cuota, si empieza a pagar la amortización, te paga ese 4% más ese 25% de lo que uno pagó el bono, que si lo pagó $100, te devuelve esos 25 más el porcentaje de interés. A los 6 meses lo mismo, te devuelve 25 más el porcentaje de interés, a los otros 6 lo mismo, y a los otros 6 te termina de pagar lo que uno prestó justamente e invirtió en esa obligación negociable. Como todo, obviamente hay riesgo, hay obligaciones negociables que no se pagan. Sí, hay, hay un montón de casos donde empresas no llegan a pagar, no tienen capital, piden reperfilar la deuda, mismo con los bonos del Estado argentino. Entonces, cuando hay un momento de pago, si no se tiene capital, se entra en un default, que es esto de no te voy a pagar. Ese default puede ser que lleve un reperfilamiento de decir, ok, yo no te puedo pagar ahora, pero esto que te tenía que pagar ahora, te lo voy a pagar con más intereses dentro de cierto tiempo. Entonces, uno puede aceptar o no ese reperfilamiento. Normalmente también esto hace que se pierda la confianza en esa empresa o en ese bono y eso afecte negativamente. Y que también mencionaban las letras. Que las letras básicamente es un préstamo también que emite desde el Banco Central con vencimiento en X momento.
normalmente hoy en día todos los meses vencen distintas letras, un rendimiento que es un poquito superior a la de un plazo fijo, pero que te permite operarlo en el mercado secundario. ¿Qué quiere decir esto? De que vos no necesitas tenerla hasta el vencimiento. Vos podés comprar una letra que se emite hoy, pero que vence en septiembre, y si en el camino necesitas la plata, lo podés vender y normalmente tenés ese rendimiento proporcional al tiempo que transcurrió, lo cual es una opción un poquito superior a lo que es un rendimiento de un plazo fijo, que obviamente sabemos que tampoco es algo sumamente elevado. De este lado tenemos renta fija. ¿Conocían todo esto? ¿Algo no conocían? ¿Algo no le quedó claro? Bienvenido sea que aprovechen y lo vayan escribiendo en el chat. Y pasamos a lo que es renta variable, que tal vez es incluso un poco más complejo, pero tal vez algunas cosas que conocían, que no conocían, me gustaría saber, qué es la primera vez que escuchan, en qué tal vez ya invierten. Bienvenido sea, para ir conociéndolos un poquito e ir teniendo esa interacción. Y de paso me dan tiempo a hidratarme un poquito. En ese momento estuvo muy de moda los plazos fijos UVA, con la inflación que teníamos, después con la baja de inflación, claramente fueron perdiendo un poco de protagonismo, pero me gustaría saber qué conocen de todo esto, en qué invierten o en qué invirtieron alguna vez de esto, o si queda alguna duda, más allá de que hay espacio de duda al final, bienvenido sea si alguno la tiene ahora, que la pueda evacuar. Pero sobre todo me gustaría saber qué conocen, qué les quedó, que tal vez se habían escuchado todo, que puedan decir, yo conocía todo, perfecto, genial. Me da un filtro de que están ahí, que esto no es un podcast donde estoy hablando solo, más allá de que veo camaritas y me sirve como referencia a saber que no estoy solo. Que también la camarita puede ser de alguien que no esté escuchando, pero yo confío que es cámara, está viendo y también está escuchando. Así que pueden ir poniendo en el chat qué conocen, qué no conocen de esto que fuimos viendo de renta fija. Y a lo que apuntamos desde renta variable, que ahí se mencionaba en el chat de que podía ser renta fija o renta variable, los fondos comunes de inversión es renta variable, 100%, lo cual uno de los fondos comunes de inversión más conocidos, que son los money market, lo que tienen las billeteras virtuales, lo que ve es básicamente lo que dio el último mes anualizado. Pero uno nunca sabe cuánto va a dar un fondo común de inversión. Distinto es como a las cauciones, que ahí comentaban de que nunca habían puesto plata en caución, no conocían las cauciones. Ah, conocía las cauciones y los fondos comunes de inversión, perfecto. Los fondos comunes de inversión es renta variable, 100%, lo cual, obviamente, hay algunos que son más agresivos que otros y pueden tener subida o bajada más amplia, otros que son más conservadores, pero nunca sabes exactamente cuánto te va a dar un fondo común de inversión, porque justamente desde su constitución es instrumentos de renta variable. Lo cual, adentro de un fondo común de inversión, lo que tenemos pueden ser distintos instrumentos, pueden ser de renta fija. Sí, los fondos comunes de inversión, los money market, estos que tienen las billeteras virtuales, todo lo que tienen adentro debe ser renta fija. Cauciones, letras, instrumentos bastante conservadores, plazos fijos propiamente, pero que obviamente en el tiempo puede cambiar la tasa, en el tiempo puede modificarse, puede pagar algún cierto interés y de repente tener otro. Entonces, si bien uno puede estipular más o menos cuánto le podría dar, la realidad es que uno en un fondo común de inversión nunca sabe cuánto va a recibir. Y eso está bueno porque muchos tienen esa idea de, che, Mercado Pago me va a dar, si está dando un 36%, ok, me va a dar un 3% el mes que viene. No, no sabes. Te puede dar menos, te puede dar más, te puede dar el 3%, sí, pero no sabemos a cierta exacta cuánto es lo que nos va a dar un fondo común de inversión. Obviamente están estos money market que veníamos hablando, que más conservadores, pero también es renta variable.
Las acciones, que vamos a adentrarnos un poco y hacer un zoom en breve, pero básicamente las acciones son parte de una empresa, que es el mecanismo por los cuales las empresas se financian y permite a uno el ser partícipe de esa empresa, lo cual si esa empresa de repente toma buenas decisiones, va creciendo, la empresa crece de valor, como las acciones son parte de la empresa, esa acción también crece de valor y nuestro capital crece de valor, lo cual es un instrumento obviamente de renta variable, porque si esa empresa de repente no tiene los resultados esperados, tiene bajas expectativas y demás, baja el valor de la empresa, baja el valor de la acción, baja el valor del capital que nosotros tenemos invertido, entonces va a variar, pues, renta variable. Igual ahora vamos a hacerle zoom, lo mismo que a los CDRs. Los CDRs básicamente son acciones, pero de empresas que no cotizan en nuestro país, u hoy en día también son ETFs. Básicamente son instrumentos que no cotizan acá en Argentina, que podemos acceder a través de los CDRs. Lo cual, esos ETF básicamente son como fondos comunes de inversión, ¿cómo no? Sí, son fondos comunes de inversión, pero que siguen alguna temática puntual, algún índice puntual. Hay ETF, por ejemplo, que siguen al SPY 500, es el índice con las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Hay ETF que siguen el precio del oro. Hay ETF que siguen el precio de Nasdaq, que es un índice donde reúne las 100 empresas tecnológicas más importantes. Hay ETFs que siguen índices de empresas de Japón, que ahora se sumó uno. Hay ETFs que siguen a todo lo que es la industria farmacéutica, entonces uno si quiere invertir en toda la industria farmacéutica puede comprar un ETF que sigue esa industria. Hay ETF que siguen a las empresas emergentes o a esas empresas chiquitas, lo cual también uno puede sumarse y comprar decenas de empresas, centenares de empresas a través de un ETF. Es una manera también de diversificar. Y después están las opciones, que básicamente las opciones también un instrumento financiero por el cual nosotros lo que hacemos es comprar una obligación o un derecho, dependiendo de la opción que compremos, de comprar o que nos compre o vender una cantidad de activos a un cierto precio. Entonces, si yo tengo acciones de una empresa y digo, ok, estas acciones que yo compré de YPF, las quiero vender, que las compré a 20.000, las voy a vender dentro de 6 meses a 22.000, puedo vender una opción, lo cual a la persona que la compre me va a tener que pagar una prima y yo vendo esa opción de dentro de 6 meses la voy a vender a 22. ¿Qué pasa? Esa persona tiene el derecho, pero no la obligación de ejercerlo. Por ende, si dentro de 6 meses YPF sale 18.000 pesos, ok, no va a ejercer el hecho de comprarme las acciones a 22 porque claramente le conviene comprarlas al mercado que sale 18. Ahora, si YPF dentro de 6 meses está a 30.000, ok, yo se las tengo que vender a 22 porque ya estaba establecido así, porque se comprometió uno con ese contrato, y esa persona aprovecha y compra a 22 lo que está saliendo 30, después lo puede vender a 30 y ganar esa diferencia. Entonces, las opciones también es una parte del mundo de las inversiones un tanto más arriesgada, que requiere más de conocimiento, pero que permite esas alternativas un poco más especulativas también. Y como les dije, vamos a hacer un poco de zoom en estas dos principales variables, que son las acciones. Básicamente, como mencionamos, es una parte de una empresa que el valor depende de múltiples factores, desde lo técnico como fundamental, que ahí lo vamos a estar viendo, de cómo se está organizando la empresa, de los productos que vende, de los resultados en los balances, desde quién la dirige, desde la publicidad que está teniendo.
hay un montón de factores que determinan el precio de una empresa, la cual puede subir o puede bajar, porque estamos hablando de renta variable. Pagan dividendos, no todas, pero hay empresas que sí pagan dividendos. Básicamente, los dividendos es una empresa tiene ingresos, tiene egresos, una vez que paga todo su pasivo, paga todas sus deudas, ese sobrante, que es la ganancia, se decide qué hacer. Algunas empresas lo reinvierten en investigación, desarrollo, tecnología y demás. Otras empresas dicen, ok, yo con esto le voy a pagar a los accionistas por confiar en mí, para fomentar que la gente compre las acciones de mi empresa, para generar esa fidelidad. Entonces paga dividendos, lo cual es una manera también de poder tener un ingreso. A ver, el dividendo promedio es en torno a un 3% anual de rendimiento. O sea, esto de vivir de dividendos, ¿se puede vivir de dividendos? Sí, si tenés 400.000, 500.000 dólares invertidos en acciones que dan dividendos, puedes vivir de dividendos. Si no, es muy difícil. Pero es una de las opciones. Y obviamente uno lo puede analizar mediante el análisis técnico, que es este análisis de los gráficos, donde tal vez habrán visto en su momento cuadraditos o rectángulos rojos y verdes. Eso es el análisis técnico. O el análisis fundamental, que tiene que ver más con los balances que presenta la empresa, el contexto socioeconómico y entender un poquito más desde ese lado cuánto debería de valer una empresa y saber si está sobrevalorada o infravalorada. Y por otro lado teníamos los CDR, estos certificados de depósitos argentinos, lo cual es el equivalente a una acción o un instrumento que cotiza en el extranjero, que tiene un ratio de conversión, lo cual nos permite el hacer más accesible la compra de distintas acciones, porque uno puede tener una acción que vale $300 y que acá en Argentina uno a través de, estoy viendo de ver alguna que tengamos conocida, acá en Argentina en vez de comprar esa acción que vale $300, lo que te hacen es un ratio de conversión de 20-1. Entonces, en vez que salga $300, te sale 15, pero vos tenés una veinteava parte de la acción y no tenés el 100%. Entonces, si vos querés comprar Disney, por ejemplo, Disney hoy en día comprar una acción te sale un poco más de $100. Si vos decís, quiero comprar una acción de Disney en Estados Unidos. Pero si vos lo comprás a través de un CDR, el precio que tiene es menor. Ya yo creo que tiene un ratio de 5-1, me parece. Ahí lo revisamos en vivo para tener esa información, lo cual hace que sea un poco más accesible el acceder a esa empresa para el mercado argentino y que no tengamos que pagar $100 para comprar una sola acción. De 10-1 tiene el ratio Disney, por ende, comprar un share de Disney te sale 10.000 pesos, un poquito más de 10.000 pesos, pero si tenés que comprar una acción te sale $100. Entonces, uno, para tener en sí una acción de Disney, debería comprar 10 CDR de Disney, pero que al fin y al cabo no hace la diferencia en lo que va a modificar el precio. Si sube un 10%, si baja un 10%, tu CDR va a subir o bajar un 10% acorde a ese instrumento. Y lo que nos permite es que estén cotizados en pesos, pero atado al dólar, lo cual tiene esa doble variante. Obviamente, algunas pagan dividendos, no todas, pero sí hay algunas que pagan dividendos. Facilita el acceso a un mercado más diversificado, que no solo existan las empresas argentinas, sino que haya empresas del exterior. Nos cubre de la devaluación, porque justamente están atados al dólar. Y la cotización que se usa es la de contado con liquidación. ¿Qué quiere decir esto? Que los CDR tienen esta doble variante. Por un lado, el precio de la acción. Por otro lado, el precio del dólar.
Si yo tengo la acción o el CDR de Disney, en realidad, y la acción de Disney de 100 se va a 110, subió un 10%. Perfecto, lo que yo tengo del CDR subiría un 10%, pero tenemos la doble variante de el dólar. Si de repente el dólar también subió un 10% y de 1000 se fue a 1100 y la acción se fue de 100 a 110, ok, subió un 10% de la acción, subió un 10% el dólar, nuestro CDR subió un 20%. Obviamente, puede pasar lo mismo a la inversa. Si baja un 10% la acción y baja un 10% el valor del dólar, vamos a tener un 20% menos en el valor de ese CDR. Lo cual nos permite tener esta doble variante y esta cobertura de que si hay una devaluación y el dólar se va a 1.500 pesos, 2.000 pesos, lo cual técnicamente no debería, porque hoy en día tenemos unas bandas y demás, pero si se va a 1.400, estando hoy 1.100 y pico, 1.200, ponele, si te vas a 1.400, ok, esa devaluación la tenemos cubierta con la compra de CDRs. Y pregunta, creo que es una de las últimas que hago concretamente. ¿Te gustaría salir de esta clase sabiendo por dónde arrancar y con acciones concretas? Ahí, bienvenido sea que puedan poner en el chat, que tal vez ya las tienen a raíz de lo que venimos hablando. Bienvenido sea, pero saber si le gustaría salir de esta clase sabiendo por dónde arrancar. Bien, Javi, uso que sí, excelente, Rosa sí, fabuloso, porque justamente la idea es dar esos primeros pasos y empezar a invertir. Para quien nunca lo hizo, y me gustaría, y ahí sí, como para entender y saber las personas que estamos, quién tiene una cuenta en un broker, estos brokers que mencionaba, Invertir Online, Bull Market, InView, Balance. ¿Quién tiene cuenta en un broker? Diga yo, puede mencionar incluso el broker que lo tiene. Quien no tiene cuenta en un broker, diga yo no tengo cuenta en un broker, como para poder entender y ver por dónde avanzamos y dar esos primeros pasos, todo lo que estén, que mencionen si tienen cuenta en un broker o si no. Rosa, si tiene. María Sánchez no tiene cuenta en un broker. Perfecto. Resto, ¿hay cuenta abierta en algún broker? No hay cuenta abierta en algún broker. Pueden ir y escribirlo en el chat como para ir teniendo ese parámetro antes de avanzar a la parte de inversiones. Así que, ¿tienen cuenta en un broker? Escriban, tengo cuenta, pueden escribir en qué broker incluso. Si no tienen cuenta en un broker, pongan no o no tengo cuenta, dependiendo de qué tan escuetos sean al escribir en el chat. Y bienvenido sea el arrancar sabiendo si hay o no. Si la rosa sí, perfecto. Vamos justamente a dar esos primeros pasos abriendo una cuenta en un broker. Si ustedes ya tienen cuenta en un broker y tal vez nunca invirtieron, utilicen el broker que estén utilizando, no hay problema. Acá vamos a usar de ejemplo a InView, básicamente porque es la que más rápido abre cuenta. Entonces uno se la puede descargar de celu, que bienvenido sea que lo hagan en este preciso momento. Buscan InView en su App Store o pueden entrar a ese link que está ahí y le va a permitir el descargar la aplicación de InView. Repito, pongo InView porque es la más práctica a la hora de abrir la cuenta. Les va a pedir, como todas las empresas tecnológicas, financieras, que foto de documento y demás, y que puedan validar su identidad. Entonces, ahí te va a pedir alguna fotito. Bienvenido sea que lo abran. Cuando ahí la van descargando, cuando abren la cuenta, pueden poner alias como asesor
Es recomendación principalmente porque los brokers, la mayoría, cobran menos comisión a los que tienen asesor que a los que no tienen asesor. Y me dice, pero debería ser al revés. Es que la lógica justamente es que uno pueda empezar a invertir asesorado, entonces las plataformas prefieren que uno empiece a invertir con un asesor y tener a una persona que no se mete sin saber a apostar, sino tener a alguien que va acompañado y que tiene un asesor. Entonces, son más económicas las comisiones cuando tienen asesor. Si abren la cuenta, les aparece hecho para poner un alias asesor. Si quieren poner el mío, bienvenido sea. Si conocen a algún asesor, pongan el de algún otro asesor. Si no quieren poner el de ninguno, no pongan el de ninguno. Lo importante acá es empezar a invertir y saber cuál es su situación. Y me gustaría saber de lo que están acá, cómo va eso, si justamente invirtieron, si pudieron abrir la cuenta, si están abriendo la cuenta ahora, poder tener una noción de qué estado estamos para ver si avanzamos, si no avanzamos, qué duda hay. Repito, si tienen alguna cuenta abierta en algún otro broker, bienvenido sea que vayan y la abran del celu, de la compu, de donde les sea más práctico, pero bienvenido sea que me comenten como para saber por dónde avanzamos, cómo avanzamos con la situación. Si, María Sánchez, por ejemplo, pudiste abrir la cuenta, bienvenido sea. Javi, César, Eve, Leo, ¿en qué estado están? Mismo Lore, Mar, Marita, Raúl, Roberto, saber en qué situación están para que puedan abrir una cuenta y empezar a dar ese paso justamente y tomar acción, porque como hablamos del principio, si no tomamos acción, poco vamos a poder alcanzar. Y César, perfecto. Rosa, perfecto, sé que tenés Balan, excelente. Y si alguno de últimas, si no la abrió o si está en alguna duda o demás, me dice y vamos haciéndolo más lento, vamos parando. Pero básicamente cada broker tiene su plataforma y su metodología de ver las cosas, pero con entender cómo funciona uno, más o menos le vamos a sacar la idea al resto, lo cual uno entra a la cuenta de su broker y les va a aparecer una pantalla inicial con un patrimonio, un capital que tienen. Para empezar a invertir, muchas veces le van a pedir que hagan su perfil de inversor, que es básicamente responder una pregunta y ver cómo avanzar. Javier dice, yo tengo Bull Market y YOL, perfecto. Enséñame, Javier, mientras si estás invirtiendo, si solés invertir y en qué, como para ir teniendo noción. Y cuando uno se abre la cuenta, normalmente le aparecen dos botones de ingresar dinero y retirar dinero. Algo que muchas veces genera inquietud es que cuando dice ingresar dinero, no les aparece un alias propio de pepito.inview, sino que les aparece el alias de Inview en este caso, o el alias de YOL, o el alias de Bull Market, y la realidad es que uno tiene que transferir justamente a esos alias, como mencionábamos, al ser de una cuenta propia, se vincula automáticamente y esa plata va, puede demorar al principio tal vez un par de horas la primera transferencia, pero después, si no, suele ser algo bastante rápido y la cuenta se asocia directamente, entonces uno solo tiene que transferir a ese alias. Por eso no pueden transferir terceros, o sea, yo no le puedo decir a mi hijo que transfiera plata para mi broker directamente porque no le va a llegar a nadie. Sí, salvo que él tenga plata, él tenga una cuenta abierta en un broker. Entonces, en todo caso, tendría que transferir la plata a mi cuenta personal y uno transferir la plata al broker. De ahí tenemos distintas opciones. Vamos a tener un portafolio o una cartera de inversiones donde van a aparecernos cuáles son los instrumentos que tenemos y nos va a aparecer la opción de mercado, lo cual ahí en mercado vamos a poder comprar los distintos instrumentos que queramos comprar. Acá tenemos separado por acciones, bonos, CDR y fondos. Algunos
tienen tal vez separados en letras directamente como otra opción, o fondos detallados en money market y fondos tradicionales. Otros tal vez tienen inversiones en cheque de pago diferido, distintos instrumentos, lo cual lo importante es saber que normalmente en la parte de mercado es donde uno opera. Y si lo que nosotros, por ejemplo, queremos es comprar una letra, acá, por ejemplo, en InView, esa letra está en la parte de bonos, que dice deuda que puede emitir tanto el Estado como una empresa para financiarse. Entonces, podemos ir a letras, a bonos en realidad, acá, y buscamos una letra. Hay una letra, por ejemplo, que es la S16Y5, que las letras, lo que dice su nombre es justamente S, que significa que es letra, 16, que es la fecha en la que vence, y, que es el mes, 16 de mayo, 5 del 2025. Esta letra puntualmente vence el 16 de mayo del 2025, lo cual hay letras, por ejemplo, que es el 20, S20G5, que es una letra que vencería el 20 de agosto de 2025. Si vemos una letra que dice 5A Y, no, 5A6, es una letra que vence el 5 de abril del 2026. Entonces, siempre por la nomenclatura de la letra, podemos saber cuándo vence. Esta que vence justamente el 16 de mayo, si nosotros la podemos buscar, lo tocamos y nos va a aparecer letra del Tesoro que vence el 16 de mayo de 2025 y podemos comprar, lo cual nos va a permitir acceder a esa letra que tiene ese valor de 1.3594. Al vencimiento habría que ver de cómo fue la evolución. Seguramente nos da, que es lo que suelen estar dando, un poco más con plazo fijo, en torno a una tasa del 37 mensual, más, el 37 anual, perdón, como de referencia. Siempre suele ser un poco más que un plazo fijo. Y tener eso como opción, podemos comprar y nos va a aparecer ahí si queremos comprar cuánto es el monto que queremos comprar. Ponemos el monto, nos va a decir acá la cantidad equivalente a ese monto, le vamos a continuar y eso nos va a permitir comprar esa letra. Obviamente podemos ir a la parte de fondos y nos va a aparecer los distintos fondos de inversión que hay. Podemos ir a la parte de acciones y nos van a aparecer todas las acciones argentinas que hay y que podemos comprar. Y si vamos a la parte de CDR, también podemos ir y ver cuáles son todos los CDRs que hay. Datos, el mercado abre de 11 a 17 horas, días hábiles. Por ende, hoy, ahora, de noche, siendo un jueves a las 8:30 de la noche, no podemos operar. Sí, tal vez podríamos, en algún bloque te permite dejar la orden ejecutada para que al día siguiente, cuando abra el mercado, se compre o se venda lo que uno ponga, pero no es una orden que se va a ejecutar en el momento. ¿Por qué? Porque el mercado abre de 11 a 17 horas, días hábiles. Lunes a viernes, si hay feriado, no abre. Y estos son los momentos donde uno puede comprar o vender. Fuera de ese horario, no se compra ni se vende. Y en sí, el objetivo justamente es ver que no es tu sueldo lo que te hace rico, son tus hábitos financieros. Y el objetivo de esta masterclass es justamente que empieces a hacer algo distinto. Que empieces a hacer que, por ejemplo, tus ahorros se inviertan y no los tengas en un plazo fijo o comprando dólares, sino que conozcas otros instrumentos de inversión. Incluso si esto tal vez es mucho, bienvenido sea el acceder a un seguro de retiro, que básicamente es el poder todos los meses ahorrar, que una empresa que trabaja en la parte de seguro de retiro, como Zurich, invierte ese capital, toma ese capital e invierta, entonces eso se automatiza y uno no tiene que estar transfiriendo todos los meses, comprando acciones o CEDAR, vendiendo, sino que lo que hace un seguro de retiro es básicamente agilizar y automatizar todo ese trabajo y hacer que uno todos los meses haga ese ahorro que se debita de la tarjeta de crédito y ya está.
no tienen que estar al pendiente de nada, sino que la empresa se encarga de invertir ese capital, siempre pensando en el largo plazo. Bienvenido sea el tenerlo como opción, bienvenido sea el invertir directamente, bienvenido sea el hacerlo asesorado, que obviamente también es algo de lo que brindo, pero lo importante es empezar a hacer cosas, porque solo con escuchar no vamos a cambiar nada. Es importante tomar acción, abrirte la cuenta en el broker, transferite 1.000 pesos, comprá, vendé, empezá a tocar, empezá a amigarte y hacé algo distinto. Porque solo con el ahorro no vamos a lograr nada si queremos alcanzar esa libertad financiera que nos dé esa tranquilidad, esa libertad de tiempo, esa libertad de acción, esa comodidad de hacer lo que uno guste y no tener la necesidad de trabajar. Eso es lo que nos va a permitir tener esa libertad financiera. El invertir, el llevar la acción, no quedarnos solamente en un ahorro, sino el educarse, los 4 pilares que vimos, tener ingresos, educarnos, tener una visión en largo plazo e invertir, es lo que nos va a ayudar a alcanzar esa libertad financiera que estamos buscando. Y bienvenido sea, si alguno tiene alguna duda, consulta, el poder o desmutearse y hacerlo directamente, o lo pone en el chat. Puso, sí, por ahora mis ingresos son en negro. ¿Qué opciones tengo de inversión para ir entrando y conociendo el mundo de las inversiones mediante acciones prácticas y no solo quedarme en la teoría? A ver, si tenés ingresos en negro, más allá de que sea absolutamente todo en negro, cuenta de Mercado Pago te podés abrir, cuenta en un broker te podés abrir. Obviamente, si de repente empezamos a mover más capital, estamos hablando de 5 millones para arriba, y vamos a tener que hacer o un monotributo o empezar a blanquear una parte de los ingresos. Pero hasta 5 millones, hasta por lo menos el año pasado era 5 millones, así que ahorita vez actualizó, no te piden justificación de ingreso ni nada. Entonces, abrite una cuenta en algún banco que sea digital, abrite una cuenta en un broker y empezar a tomar acción desde la inversión directamente. No necesitas, obviamente, el estar en blanco para iniciar. Sí lo recomiendo, que uno pueda legalizar su estatus, porque es lo que nos va a permitir tener tranquilidad también. Con esto que hablamos de la libertad financiera, es tranquilidad. Si uno vive completamente en negro, y lo digo por experiencia propia de hace algunos años, no tiene tanta tranquilidad porque está pendiente de, ay, sí, AFIP o ARCA ahora ve de estos y ve los movimientos y demás, y a uno se le va esa tranquilidad que debería de tener. Entonces, recomendación, el poder tener ingreso en blanco con un monotributo, es algo que no es tan caro y te permite tener esa tranquilidad, pero si no se tiene incluso monotributo, se puede hacer, abrir una cuenta en algún banco digital, te abrís una cuenta en un broker, transferís y no hay ningún problema. No sé si con eso respondió tu consulta, Eve, como para iniciar. Excelente. Y voy a mandar ahí en el chat, ahí Juancito si lo tiene a mano, un link para que puedan comentar con 4 preguntas fáciles, una encuesta simple y concisa de qué les pareció, qué se llevan, qué les quedó dando vueltas y poder tener un feedback al respecto, lo cual acá vemos la importancia de que si uno toma acción va a tener resultados distintos. Pero para eso hay que tomar acción, para eso hay que hacer algo distinto. Invertir en el mundo bursátil, para muchos es algo distinto, para otros tal vez ya lo están haciendo, excelente. Lo importante ahora es empezar a tener ese hábito de todos los meses voy ahorrando, ese ahorro lo voy invirtiendo y voy generando ese patrimonio que me va a dar la tranquilidad de poder llegar a esa libertad financiera, tanto a través del ahorro como a través de los rendimientos que uno va teniendo. Entonces, siempre importante tener ese ahorro, importante tener esa inversión y importante si tienen alguna duda que aprovechen
estos minutitos para evacuar cualquier duda, cualquier inquietud. Si llegaron acá, ¿por qué llegaron acá? ¿Qué es lo que les movilizó? Y empezar a conocer un poquito más para que podamos adentrarnos y poder darle una mano, que es el objetivo claramente de esta clase. Entonces, díganme cualquier duda, cualquier inquietud que tengan para poder saldarla. Aprovechenlo. Estas consultas son gratis. No cobro por preguntas, así que si tienen alguna duda, aprovechenlo ahora. Obviamente, bienvenido sea el después charlar, conversar por privado, todo tiene mi número, pero si hay alguna inquietud, lo pueden decir en estos momentos. Si no, ahí está en el chat, igual si no, voy a mandar ahora en el grupo para que puedan comentarme qué les pareció, qué resultados les llevó ahí en el Docs, con un par de preguntas bien sencillas, bien prácticas. Yo tengo que poner en orden mis gastos e ingresos, Rosa. Perfecto. Bienvenido que estén claros. Lo importante es tomar acción y que vos misma te digas, ok, ¿qué puedes hacer mañana? Si puedes hacerlo hoy ya, genial. Si no, ¿qué vas a hacer mañana para poner en orden esos gastos e ingresos que tenés? Y si, ok, algo mínimo. Abrir ese documento de Excel, el juntar todos los comprobantes, el llevar todos a una misma carpeta. ¿Qué vas a hacer ahora como para ya ponerlo en mente? Bienvenido sea. Y entender qué paso se puede dar para avanzar. Así que, si hay alguna otra duda, consulta, bienvenido sea que la aprovechen. Y dicho todo eso, entonces, ojalá que puedan iniciar con dar un paso hacia adelante en este camino al éxito, como se llama las comunidades que tenemos, donde el éxito lo define cada uno, pero el sendero sí lo transitamos en conjunto, capacitándonos, formándonos, aprendiendo cuáles son esas herramientas que queremos tener y desarrollar, y que todo eso nos permita ser personas más felices, con objetivos cumplidos, en una sociedad donde claramente si todos estamos satisfechos con nuestra vida, la vida es más linda para todos. Así que muchas gracias por sumarse. Ojalá que les haya sumado un poquito de conocimiento en esas cabezas, una pizca de decir, ok, puedo hacer esto, puedo empezar con esto, hago un poquito de claridad. ¿Alguna duda también? Bienvenido sea que haya aparecido y que les pueda ser de utilidad en cualquier otra ocasión.